pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y toca abordar, como hacemos siempre una vez por semana, ese consultorio legal. Hoy lo hacemos sobre la custodia compartida. Saben que cuando una pareja se divorcia, en muchos casos esos hijos menores son los más afectados, los que más pueden sufrir las posibles consecuencias. Claro, si se acaba de forma pacífica y todo acaba bien, no hay problema, pero hay veces incluso, como todos sabrán, que tienen que intervenir abogados, incluso en última instancia un juez. Así que hoy, con nuestro abogado de cabecera, experto en la materia, Antonio Caracuel, abordamos este asunto, la custodia compartida, que está de pleno debate, ¿verdad? Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad que muy bien. Y bueno, es un tema de plena actualidad por el cambio jurisprudencial que se ha producido en los últimos años en relación a esta materia. Como siempre nos dirigimos, siempre hacemos un público amplio. Empezamos por esa base, por lo más básico, ¿no? ¿Cómo define nuestra legislación la custodia compartida, Antonio? Bueno, yo como te comentaba anteriormente, dentro de lo que es la separación o el divorcio, pues da lugar a varios capítulos o a varios programas. Vamos a tratar la guardia y custodia compartida porque es lo que está en plena actualidad y lo que puede más afectar a los menores. Yo siempre lo que le digo a nuestros clientes, el Departamento de Derecho de Familia de nuestro despacho, eso no lo llevo yo personalmente, lo más importante, y tú lo has dicho antes, son los menores. Es decir, cuando una pareja se va a separar o se va a divorciar, luego creo que podremos hablar de la diferencia entre separación y divorcio, o estamos hablando si hay un matrimonio, incluso parejas de hecho, que se le asimila la misma legislación, pues entonces lo que hay que pensar es en los menores y no utilizar a los menores como un arma arrojadiza para el otro cónyuge. Eso es lo más importante. Que muchas veces ocurre. Que muchas veces, por desgracia, muchas veces ocurre. Yo intentamos, y eso hablaremos otro día, lo que es la mediación, en derecho de familia la mediación, sí es verdad que puede llevar a mucho, y hay que intentar ese divorcio o esa separación de mutuo acuerdo o esa mediación, que incluso yo sugeriría pues que no fuesen abogados. ¿Por qué? Porque los abogados muchas veces por deformación profesional siempre podemos tender más rápidamente a lo que es el conflicto. No es nuestro caso. Nosotros siempre en nuestro despacho siempre decimos más vale un mal acuerdo que un buen pleito, y más cuando hay menores, y más cuando hay menores de por medio, que siempre es lo primero y lo fundamental. La guardia y custodia no viene, bueno, hay varios artículos dentro del Código Civil que hacen referencia a ello, y aquí pues hay que dividir entre que sea de mutuo acuerdo, que estén de acuerdo ambos cónyuges, con lo cual es el artículo 90, da igual, y entonces se plasmaría en un convenio regulador. El convenio regulador es el documento que pone fin a esa convivencia en común y en el cual se van a reflejar la guardia y custodia y otra serie de materias. Que no hay ese acuerdo, llamémosle extrajudicial, aunque luego tiene que estar validado judicialmente, bueno, pues entonces se planteará por separado cada uno de los cónyuges y se le planteará al juez en un divorcio contencioso a quien le corresponde la guardia y custodia de los menores, sea al padre, a la madre, a uno u otro o que sea compartido. Antonio, no sé si estoy en lo cierto, pero leo sobre que hace algunos años, no sé si fue en el año 2000, algunas comunidades, pocas, dentro de España, se salieron, digamos, de lo que es el derecho común establecido y, bueno, empezaron, digamos, a legislar normas propias sobre esto que estamos hablando, sobre la custodia compartida, ¿no? Sí, es decir, que no se rija de forma igual en todo el país, ¿no? No, bueno, pero bueno, luego, a fin de cuentas, el Código Civil es muy escueto, sí que hay algunas comunidades que empezaron a legislar y empezaron a establecer la guardia y custodia compartida como lo normal, pero hay sentencia del Tribunal Supremo, sobre todo a partir del año 2014, en el cual habla que lo normal es la guardia y custodia compartida y no lo excepcional. Hasta esa fecha, el Tribunal Supremo, porque estas comunidades autónomas podían legislar que lo normal fuese la guardia y custodia compartida, pero luego si se recurría, pues bueno, luego estaba el Tribunal Supremo que lo podía echar para atrás. Entonces ya ha habido sentencia del Tribunal Supremo en la cual se establece esto. Lo normal tiene que ser la guardia y custodia compartida. ¿Por qué? Pensando en los menores, es decir, pensando en que los menores vean a los padres por igual, que no se pierda el contacto con uno de los padres en beneficio del otro, y sobre todo pensando en la normalidad, como ahí valga la redundancia, de los propios niños. Pero lo fundamental es ese cambio, sobre todo en sentencia del Tribunal Supremo 14, 15, y hay algunas muy recientes de finales del año pasado, del año 2016, en las cuales ya está ratificando. Si nos ponemos aquí en la provincia de Málaga,
Hace algunos años ya tampoco. Los tribunales de familia y los de primera instancia fuera de la capital, de Málaga capital, pues sí otorgaban esta guardia y custodia compartida, y hubo un tiempo incluso que la sección sexta de la Audiencia Provincial la rechazaba, pero ya también la está aceptando. Si ya no hace falta ir a una comunidad a otra, ni existe esa discriminación, porque vuelvo a decir, los tribunales ya la están admitiendo. Y lo cierto también, Antonio, y pongo datos sobre la mesa para que también lo tengan los propios espectadores, es que ha aumentado muchísimo. En el año 2005, según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, era un 2% esas parejas divorciadas que recurrían a esta custodia compartida, y en el año 2015 ya son un 25%, o sea, de una de cada 4, podríamos decirlo así, ¿no? Familias o parejas que se divorcian optan por esta custodia compartida. O sea que, como digo, los datos están encima de la mesa. Me gustaría preguntarte, Antonio, sobre esa viabilidad, ¿no?, de optar por esta opción. Supongo que habrá algunos casos donde no proceda y no sea lo más deseable. Bien, vamos a ver, hay algunos criterios cuasi objetivos, como puede ser la distancia, es decir, que los padres vivan en municipio, pero incluso los tribunales aceptan que si la distancia entre los municipios es menos de 50 kilómetros, pues la están aceptando. Si es más de 50 kilómetros, no. Por ejemplo, unos padres se divorcian y la madre se queda en Málaga y el padre va a Marbella, pues no se concedería. Pero si está entre Málaga y Vélez Málaga, pues sí que concedería, sí sería un criterio objetivo. Vuelvo a lo mismo. Luego está el tema de quién abandona el hogar, del hogar familiar que ha sido hasta ese momento. Luego entramos ya con los criterios económicos. Es decir, oye, los niños tienen que permanecer y los padres que vayan cambiándose. Eso puede resultar inviable, porque necesitaríamos 3 viviendas, una que es el hogar de los niños, y cada semana o cada mes o cada 15 días que sean los padres los que lo cambian, lo cual conllevaría que la madre alquilara una vivienda y el padre alquilara otra, para tener 3 viviendas. Bueno, lo lógico es que uno se quede con el uso de la vivienda familiar, del hogar familiar, se alquila otra vivienda y que los niños vayan cambiando. No tiene que haber en principio ningún tipo de problema, a no ser que se juegue ya con criterios económicos, que en algunos casos se suele utilizar, pues por ejemplo, para evitar pagar la pensión de alimentos, otro criterio. Es decir, cuando dicen, mira, yo quiero la guardia y custodia porque no quiero pagar pensión de alimentos a la madre del niño porque va a ser un uso indebido de ellos. Si tengo la guardia y custodia compartida, ya no tengo. Tampoco es cierto de esa obligación. Tampoco es cierto eso. Es decir, la pensión de alimentos siempre va a existir que haya un desequilibrio entre los ingresos del padre y de la madre. Vamos a suponer que hay una guardia y custodia compartida que cada semana, por ejemplo, estamos tratando ahora un asunto en el despacho que esta mañana lo hemos visto, en el cual se solicita que sean semanas alternas. Una semana con el padre, otra semana con la madre. Y en este caso los ingresos del padre y de la madre son más o menos igual. En este caso la madre tiene más ingresos que el padre, pero tampoco significativamente. Pues bueno, en este caso no tiene que haber ninguna pensión de alimentos de uno o de otro. Pero sigamos con este ejemplo, que la madre sea ejecutiva de un banco y que tenga un salario, la madre de 5.000 euros, que el padre sea administrativo, tenga un salario de 1.000. Sí. Aunque se tenga la guardia y custodia compartida, y sí hay un desequilibrio, y entonces para el tiempo que el padre esté con los niños, la madre sí tendría que pasar esa pensión de alimentos para que el tiempo que esté sus hijos con el padre no tengan un desequilibrio ni estén peor tratados que cuando están con él. Lo hemos entendido perfectamente, Antonio. ¿Se puede solicitar la custodia compartida tras la mera separación o es requisito indispensable que haya divorcio? No, como he dicho antes, incluso ni separación ni divorcio. A mí me gusta siempre poner 3 fases. Una que es la separación de hecho. La separación de hecho es que una pareja que esté casada o sin estar casado, una pareja de hecho, dejen de vivir físicamente y de compartir el hogar. Ahí ya se puede establecer esta guardia y custodia si ellos lo hacen voluntariamente con el convenio regulador. Supongamos que no se ponen de acuerdo, iremos a la segunda fase. ¿Cuál es la diferencia entre una separación y un divorcio? Es lo mismo, solamente que la separación no rompe el vínculo definitivamente. Es decir, una pareja puede separarse judicialmente, pero pueden dar marcha atrás. Es decir, se pueden dar y no se rompe el vínculo, puede decir, mire usted, con una simple comunicación volvemos a convivir y no se ha roto el vínculo conyugal entre ellos. El divorcio supone ya la ruptura definitiva de ese vínculo conyugal. Pero esta guardia y custodia se puede solicitar en estas 3 fases, con la separación, con el divorcio o de mutuo acuerdo incluso con esta separación de hecho entre los cónyuges. Antonio, supongamos que no ha habido un acuerdo amistoso entre las partes, ha tenido en última instancia que intervenir un juez y ha concedido de forma excepcional esa custodia compartida. ¿Es una decisión que se puede recurrir?
Bien, no estoy de acuerdo contigo en que ha utilizado la palabra excepcional cuando intentamos... Vaya, que lo sabía, ¿eh? Sí, me has puesto la trampa para hacerlo, no, intentamos que sea lo normal. Vale. Pero pues, supongamos que no hay acuerdo, entre otros temas, en el contenido de ese convenio regulador, que si quiere otro día hablamos de ella, cuáles son los elementos para ese convenio regulador, y no lo ha habido acuerdo, se acude a un tribunal de justicia y entonces el juez, 91, 92, 93, regirá en beneficio del menor. Aquí abro un paréntesis, siempre, para que la gente lo sepa, claro, cuando hay una separación o un divorcio, siempre que hay un menor, siempre va a intervenir el Ministerio Fiscal. Todo el mundo entiende que el Ministerio Fiscal va a intervenir en asuntos penales. No, el Ministerio Fiscal en España siempre está para la defensa de la legalidad, asuntos penales, y en este caso defenderá los intereses del menor. Puede que los padres estén de acuerdo en algo y que sea el Ministerio Fiscal el que diga no, porque va a ir en perjuicio del menor. ¿De acuerdo? Pero supongamos que no hay acuerdo, que se va a ese juicio, que el juez toma una decisión, por supuesto que sí es apelable, sí se puede apelar, en este caso a la Audiencia Provincial y en su caso también hasta el Tribunal Supremo, si no se está de acuerdo. Ya prácticamente me lo ha dicho, pero una pregunta más desde el punto de vista de un ciudadano a pie de calle. ¿Realmente, Antonio, se escucha a los menores en estos asuntos? Ese es otro dato, también para hablarlo en otro día. ¿Cuándo se debe de escuchar a los menores? Vale, hay un criterio y hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la cual se dice que cuando un menor tiene más de 12 años se tiene la obligación, si se solicita, que sea escuchado por el juez. Y porque quiera estar con el padre, quiera estar con la madre, o por ejemplo tenemos un asunto en el despacho que la madre vive en la Costa del Sol, el padre vive en el norte de España, pues no da más datos, y entonces la niña, en este caso es una niña, pues no quiere estar por esa falta de roce un mes o mes y medio en las vacaciones de verano. Ojo, que es lo que se intenta evitar. Eso es que se tenga una relación permanente, que no se pierda ese apego con el padre. Entonces, pues bueno, se le plantea, es una niña que no tiene los 12 años, pero tiene un grado de madurez superior a los de los 12 años. Se puede escuchar si el menor lo solicita a través de uno de los padres, entonces será el juez o un gabinete psicológico del propio juzgado, que es el que determinará y pasará su informe al juez, pero sí que se le escuche. Y aquí hay otro dato, es decir, puede haber muchas parejas que tengan una sentencia de divorcio, que se haya tomado una decisión en la cual la guardia y custodia compete a la madre, pongamos por caso, porque siempre, y es lógico, siempre estamos hablando de bebés o estamos hablando de pequeños muy pequeños, y valga la redundancia, que no sean autónomos, lo normal es que se le dé a la madre. Pero también hay sentencia en la cual se dice, a medida que el menor va creciendo y se va convirtiendo en autónomo, que no son 12 años, pueden ser 6, 7, 8 años, entonces sí que se puede solicitar ya esa modificación. Antes se tenía que producir una circunstancia excepcional, ya no. El mero transcurso del tiempo, de que esos menores ya son autónomos y en beneficio de ellos se puede también solicitar la modificación de este régimen de guardia y custodia. Pues la verdad, sinceramente, que lo he entendido perfectamente. Espero que, igual que yo, todos nuestros espectadores, como siempre, lo explicas fantásticamente. Pero solamente una cosa que nosotros siempre lo hacemos, siempre que se piense en el menor, en beneficio del menor, que no se piense en un arma arrojadiza. Oye, te he pedido una pensión compensatoria, no me la da, pues ahora te voy a privar de ver a tus hijos, o voy a solicitarlo esto para pagarte menos dinero. No, no se le paga a la madre, se le paga para el mantenimiento de lo que es el menor. Pero eso podemos hablar otro día, si lo veis conveniente, del convenio regulador y de los requisitos del convenio regulador. Sin duda es un tema muy denso que daría para mucho más tiempo del que hemos estado, pero bueno, como siempre digo, los tiempos de la tele son así. Nos quedamos con ese mensaje, tienes toda la razón del mundo. Gracias, como siempre, Antonio Caracuel de Caracuel Abogados. Nos vamos, como siempre, hacemos con nuestro compañero Francisco Conejo, que nos sigue, ahí estoy, ¿no?